En el nombre del Señor Jesús, si usted no tiene Biblia, puede leer acá, o si no puede oír perfectamente, dice la palabra de Dios, que son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y las hacen en el nombre del Señor Jesús. Y doy lectura en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciéndole el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Diga usted: tierra santa es. Tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén y amén. Hermano René, por favor, ore al Señor. Jesús amado, en esta hora estamos delante de su presencia. Queremos agradecer en este momento la lectura de tu palabra, Señor. Y queremos pedirle por el vaso que va a ser utilizado, Señor amado. Unge a nuestro pastor para que el día de hoy nos pueda hablar su palabra. Que el Salmo 45, Señor, se cumpla en él. Y que nosotros podamos, aleluya, escuchar su palabra con bienaventuranza y con bendición, Padre amado. Amén. Esperamos escuchar lo que usted tiene para nosotros. Palabra de vida, Señor, palabra de Dios. Gracias, Jesús. Amén. 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 Tomen su asiento, por favor, hermanos, en el Señor. Que se cumpla la oración de mi hermano René, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, amados en el Señor, si hay algo que desde que comencé los caminos en el Señor, desde que llegué a la iglesia del nombre, hermano, por allá por el año 78, siempre me llamó la atención, hermanos, la reverencia que uno debe tener para con el Señor. Porque a la verdad, aunque no hay imágenes, a la verdad, hermanos, donde no hay algo tangible, Dios está en este lugar. Se puede sentir. Cuando uno llega por primera vez a la presencia del Señor y no tiene el Santo Espíritu que nos da el discernimiento, no tiene el perdón de sus pecados, por tanto viene inmundo de mente y de corazón y de conciencia, igual siente la presencia de Dios, se estremece al ver qué pasa. Hermanos, en el Señor, y este lugar, la iglesia del Señor, quiero decirle a usted que es un lugar santo. Y la reverencia de Dios tenemos que aprenderla. Porque ciertamente, bueno, esta es una frase del mundo, ¿no es cierto? Nadie nace sabiendo. Todo se aprende. Y Jesús nos dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si usted se da cuenta, siempre lo que queda en la cabeza es manso y humilde de corazón, pero no queda el aprender de mí. La iglesia tiene que aprender. Una iglesia que no sabe, una iglesia sin conocimiento, cae. Pero ¿para qué están los pastores? ¿Para qué están los apóstoles, los evangelistas? ¿Para qué están los evangelistas y los profetas?
para edificar la iglesia, para hablar, para que la iglesia camine conforme el Señor quiere que la iglesia camine. Si nosotros, hermanos en el Señor, le hablo a los siervos y a las siervas de este lugar, si nosotros aprendemos a obedecer y disponemos el corazón a obedecer al Señor, quiero decirle, hermano, que nuestros días serán como el mediodía, que las puertas serán abiertas en todo lugar. Y aún más, hay una palabra que me gusta mucho, Pastor Cristian, que la leí antenoche, estuve hasta las 5:30 de la mañana leyendo la Escritura, hermanos míos, y no podía dejar de leer porque estaba fascinado, estaba contento, como la versión antigua la veía muy clarita, y a veces la versión antigua cuesta entenderlo un poco, ¿cierto? Pero la veía clarita, hermanos míos, ¿se da cuenta? Y ahí dice que Dios abre la puerta de la palabra. Para mí fue nuevo, imagínese usted, la puerta de la palabra. Muchas veces decimos, el hermano, bueno, va a predicar, predica bien, pero es que resulta que es Dios el que da los dones. Y si nosotros aprendemos a darle toda la honra al Señor, toda la gloria, como por ejemplo, cuando recién le decía yo que la sierva esa que fue sana en la Argentina de su manito, dijo, el pastor que me sanó. No fue el pastor, fue Jesús. ¿Se da cuenta? Si un pastor sin Jesús es un pedazo de carne más. Pero nosotros tenemos que tener aquí a Jesús en nuestras vidas. Moisés, hermanos míos, comienza hablando, acá dice, y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Y vemos que cuando Dios lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Moisés, hermanos míos, todos sabemos, voy a hacer una pequeña recopilación, ¿cierto? Moisés creció en Palacio Real, un príncipe de Egipto. Y usted sabe que los príncipes son aparte de todos los demás. Al príncipe no se le puede tocar, al príncipe se le debe servir, al príncipe se le cuida, al príncipe como un príncipe. Qué facilidad de palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos en el Señor, él creció en ese estado hasta la edad de 40 años. Aprendió a luchar, porque los príncipes le enseñan a pelear, defensa personal. Aprendió a mandar, aprendió a tener autoridad, aprendió a ser de la realeza. Hasta que cuando cumplió 40 años y se empapó, absorbió toda la enseñanza de Egipto, hermano, de la casa real, gloria al Señor, con un futuro brillante, y a ser el futuro faraón, ¿cierto, hermano del Señor? Llegó el tiempo en que Dios le abre los ojos y le da a conocer que él es hebreo. De lo mismo que él había visto desde su niñez, que habían sido fustigados, habían sido castigados, habían sido explotados, habían sido oprimidos, sin misericordia. ¿Se da cuenta? Dios lo tomó porque lo que pasó fue por voluntad de Dios. Si él se convierte en homicida, es porque Dios lo permitió. Todo lo que te pasa, iglesia, es permitido por Dios. Todo. Amén. No hay nada que Dios no permita. Todo. Y el que quiere hacerte daño, que se llama Satanás el diablo, Dios lo deja. Y un día que Dios me ayude, vamos a tener un programa especial de eso. ¿Por qué de repente caemos? ¿Por qué de repente cojeamos? Si yo soy hijo de Dios y tengo el Espíritu Santo, yo debo estar firme y no debo caer nunca. No, Señor. Hay cosas que Dios permite. Acá a Moisés le permitió, e incluso mismo Dios ordenó los tiempos para que él fuese un homicida y se fuera huyendo de Egipto. Atravesó el desierto solo. ¿Se da cuenta? Llegó a Madián, fuera de Egipto, del lado de la India, para allá, para el lado de Etiopía, Madián. Llegó a ese lugar, gloria al Señor, y estuvo 40 años más pastoreando ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Por tanto, se puso bajo la voluntad de su suegro. Mire, un príncipe ahora está pastoreando ovejas y está de allegado. Gracias a Dios que Dios tenía permitido que conociera a Séfora y se casó, si no habría estado todo el tiempo allegado. Amén. 40 años ahí,
y 40 años pastoreando, hermanos míos, con todo lo que él sabía de antes, yo quiero decirle que esa es una forma que Dios tiene para trabajar la persona. ¿Cierto? Siendo un príncipe que era servido, llegó a un lugar donde tenía que valerse por sí mismo. ¿Se da cuenta? Hasta que llega el momento en que anda atravesando el desierto, más cerca del monte de Dios que de donde estaba su hogar, ve esa zarza, ese fuego arriba de la montaña. Y le llama la atención porque no se consumía. Y dijo, iré. ¿Se da cuenta? Yo saqué una cuenta ahora, 40 allá en Egipto y 40 acá, tenía 80 años. Yo admiro a Moisés porque yo con los 80 apenas me pongo los pies. Bueno, que yo tengo un accidente encima, en todo caso. ¿Ya? Pero 80 años y subió el monte. Imagínese usted lo que cuesta subir un monte. Imagínese usted, pero él subió a mirar qué pasaba con eso. Él tenía noción del Señor, porque lo que lo crió a él fue su madre natural, la que lo dio a luz, una hebrea. Amén. Y llega a ese lugar y le dice, amén, y le apareció el ángel de Jehová, dice el verso 2, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y el verso 3 dice, en el nombre de Jesús, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó. Llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, pero fíjese usted, la acción que sucede. Dice la Escritura, yo estaba mirando, si de repente puede aparecer por ahí, ¿cierto? Para que todos vean. Dice, y viendo Jehová Dios que Moisés iba a ir a ver la zarza. O sea que Dios mira tus intenciones. Dios ve lo que tú quieres hacer. Y si Él ve que tú vas, gloria a Dios, ¿cierto? Te apoya. Siempre tenemos que tener la seguridad, hermano, que Dios nos llamó para bendecirnos. Diga usted, para bendecirnos. Dios nos llamó para bendecirnos. No nos llamó, aleluya, para que sufriéramos, no nos llamó tampoco para hacernos mal. Nos llamó para bendecirnos. Por tanto, toda intención que hagamos nosotros en el Señor, Dios la apoya. Amén. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, que la zarza no se quema. El otro verso, por favor. Y viendo Jehová que iba a ver, ¿ve? Y viendo Jehová que él iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos en el Señor, dijimos que Moisés era príncipe. Dijimos que estuvo ahí viendo las ovejas de su suegro, pero él no perdió su condición de príncipe. Lo que él había aprendido por 40 años, lo que había vivido, estaba innato en él. Sin embargo, quiero decirle que allá en el tiempo antiguo, para esos lados, para esas regiones, y también en Palestina, los que no usaban zapatos eran los esclavos. El esclavo se caracterizaba y se distinguía porque no usaba zapatos. Mire esto. El príncipe Moisés, el hombre que tenía tanta enseñanza en su corazón, ¿cierto? Y en su alma, llega a un lugar y el que está ahí es más que un príncipe, es más que un rey. Es el Señor de los señores, el que creó todas las cosas, el que te da el aire para respirar, el que te permite que sanes de tu enfermedad. Y le dice, quita el calzado de tus pies. ¿Sabe lo que sucede ahí, hermanos míos y hermanas mías? Sucede que Moisés pasó a ser un esclavo, pasó a ser un servidor, no un serimajai, no un servido, un servidor.
Por eso se quitó los zapatos de sus pies. Si nosotros vamos, aleluya, a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Pedro, hermanos míos, estoy hablando de una iglesia que sabe de escritura, que Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies. No, Señor, tú a mí no me lavas jamás los pies. ¿No se ha preguntado nunca por qué? ¿Cierto? Jesús es el Señor. Cuando el Señor juntó a los discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Le respondieron, uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro de los profetas. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces, para Pedro, ¿quién era Jesús? Dios. Era el Señor. Si yo le pregunto, ¿quién es para usted? Bueno, vamos a saltar todo, mi Salvador, mi Señor, es mi todo. ¿Cierto? Pero para Pedro era el Cristo. Él tenía la revelación. Sin embargo, le dice, no, tú a mí no me lavas los pies jamás. Por eso, porque los que lavaban los pies, hermanos, en el Señor, eran los sirvientes, los esclavos. En toda la casa reales de aquellos entornos, Palestina, África y todos esos lugares, en todas las casas reales y en las casas no reales, la gente entraba a la casa y se sacaba los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, aún este tiempo es así, que así dejaban fuera toda la contaminación, ¿cierto? Entraban sin contaminarse. Y adentro habían esclavos que andaban a pies pelados, a pies sin zapatos, y se arrodillaban y le lavaban los pies a los que entraban. Entonces Pedro estaba acostumbrado a que le lavaran los pies, ¿quién? Los sirvientes, los esclavos, y no su Señor. Por eso le dijo, no, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Hasta que entendió y Jesús le dijo, ahora no entiendes estas palabras, pero ya las entenderás en el nombre de Jesús. Hermanos en el Señor, vemos en el nombre de Jesús. Ahora me doy cuenta, hermanos míos, cuán importante es un lavado de pies. Amén. Y aquí en la iglesia una vez, creo que hermano Job hizo una vez lavado de pies. ¿Cierto? Pero a medida que vamos aprendiendo, vamos a ir haciéndolo. El lavado de pies se hace porque los caminos del hombre muchas veces no son buenos. Dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es muerte. ¿Cierto? Y para andar por los caminos, anda con sus zapatos. Por tanto, se tiene que sacar los zapatos fuera y dejar toda esa contaminación afuera. Y entrar sin zapatos. Ahora Moisés había caminado 80 años, pero para llegar a la presencia de Dios tenía que quitarse los zapatos. ¿Me entiende? Y al quitarse los zapatos se transformó en un esclavo. La palabra de Dios nos habla en el libro de Lucas, capítulo 15, ¿cierto? Cuando habla del hijo pródigo, el que se fue de la casa de su padre. Y eso llama mucho la atención porque al hijo pródigo nadie lo echó, lo llamó la tentación, lo llamó el mundo. ¿Se da cuenta usted? Tomó lo que le pertenecía y se fue. Cuando le fue mal, atención iglesia, en el mundo siempre nos va a ir mal. Porque no somos de allá, somos de acá. Amén. Nosotros estamos guardados, hay alguien que nos protege. Hay un Señor que dice, no te alejes de mí, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. En el mundo vamos a jajajaja, pero después viene la angustia. ¿Se da cuenta? Porque no somos de allá. ¿Cierto? En el nombre de Jesús. Salió, se fue, lo pasó del uno pirulo según su carne. Pero llegó el momento en que le comenzó a faltar. ¿Cierto? Hasta tal extremo, hermano, que no tenía para comer. ¿Usted sabe, hermano, lo que es no tener para comer? ¿Sabe usted lo que es tener hambre y no tener de dónde sacar? Así estaba ese hombre. Y entre su necesidad se acordó que en la casa de su padre, hasta el trabajador, hasta el jornalero,
tenía abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cierto que sí? Me levantaré, dijo. Lo primero que tiene que hacer un hombre que anda fuera de la iglesia, me levantaré. Porque esto es... sí, gloria a Dios. Oh, gloria. Esto del Señor, hermano, es algo que no es comprensible a primera vista. Si los sabios del mundo dicen que somos locos, pero nosotros somos locos que se salvan. Amén. Hermanos míos, en el nombre de Jesús, aleluya. Si la palabra de Dios nos habla, hermanos míos, y nos dice en el nombre de Jesús que lejos de mí no hay quien ayude, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios nos dice que dijo, me levantaré. Por eso, hermano, cuando alguien se va de la iglesia, escúcheme, voy a hablar como pastora, no como hermano. Por eso le va a costar un poquito entenderme. Cuando alguien se va de la iglesia y se va solo, sin que nadie lo eche, yo no lo voy a buscar. El pastor malo, penca el pastor. Cambia el pastor. No lo voy a buscar. Porque ese que se fue está fuera de sí. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que si a usted a una persona enferma de la cabeza empieza a enseñarle lo bueno, no le va a entender nunca. Tiene que esperar que Dios le abra el sentido. ¿Por qué? Porque si usted lo va a buscar, va a decir que se fue de la iglesia por culpa de la señora y el pastor, que es muy fea y no la soporto. ¿Y quién va a rebatir eso? Va a decir no, porque se van por dentro con la ofrenda, y eso a mí me gustan las cosas rectas. Cualquier cosa. Una justificación. Al hijo pródigo ni el hermano lo fue a buscar. ¿Sí o no? Buena, Cristian, ¿sí o no? Amén. Claro, ni el hermano fue, ni mandó un criado. ¿Sabe lo que hizo su padre? Lo esperó. Con el corazón. Mirando, angustiado, que llegara su hijo, que apareciera su hijo. Pero el hijo no estaba ni ahí, porque estaba pasando el uno, con amigos, con ramera, emborrachándose y viviendo perdidamente. ¿Cuándo llegó a la casa del padre? Cuando solo volvió en sí, dice la palabra. Y volviendo en sí dijo, hasta el jornalero en la casa de mi padre tiene abundancia, porque en la casa de tu padre nunca va a faltar nada. Creciste y nunca te faltó. Amén. Iré pues y le diré, confesó. ¿Se da cuenta? Porque si usted va a buscar a alguien que anda descarriado, hermano, le va a llenar la cabeza de cosas, pero no va a llegar a la iglesia. Pero si lo trae el Señor, lo trae con humildad y lo trae con verdad en sus labios. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque el jornalero estaba mejor que él en ese momento, que era hijo. Y llegó. Y el padre estaba esperándolo. ¿Cuántas veces, cuántas noches, cuántos días estaría mirando? ¿Cuántas plegarias elevó al cielo para que su hijo volviera? ¿Cuánto no pidió a sus amigos? Mi hijo, si lo ves por ahí, ora para que venga, que Dios lo traiga. Porque estaba fuera de sí. Gloria a Dios. Y lo ve venir. Sin ropa. Andrajosamente. Sin calzado. ¿Qué significa eso? Que estaba esclavo. Estaba en servidumbre. Hermano, la palabra de Dios dice que si alguno es vencido de alguien, se transforma en servidumbre, en servidor de aquel que lo venció. Por tanto, hermanos míos, la única parte donde somos libres es acá. Jesús te hace libre. ¿Se da cuenta? Ahora, y sin anillo en su dedo, y llámalo, bueno, cuando lo ve de lejos, ¿cierto? Yo estoy haciendo de memoria esto, para la gloria del Señor. Cuando lo vio de lejos dice que se movió a misericordia. Hermano, cuando faltan, ¿cierto?, a la iglesia, y si no vuelve en sí, si no llega solo a la iglesia a los pies del Señor, ¿cierto, hermano? No llegan.
les da vergüenza. ¿Por qué? Porque eso es innato de uno. No es que el hombre sea malo. Es que nuestra carne es así. Cuando el primer hombre que Dios hizo perfecto, hermano mío, lo hizo inmortal, pecó, se escondió de la presencia de Dios. ¿Cierto? Y nuestros hijos, mis niños, bueno, mi hijo ya no hace malo, no se esconde, me da cuenta, no. ¿Cierto? Mis nietos, cuando hacen alguna maldad, se esconden, po. Están escondidos porque no quieren que nadie los vea. Eso es innato de uno. ¿Se da cuenta? No está. Pero piensan que si van a llegar a la casa, el papá los va a reprender. El papá le va a poner, según el hermano mayor, el castigo que corresponde. Pero según el padre, no. Se contentó con verlo con vida. Lo vio de lejos y se movió a misericordia. Hermano, la misericordia es algo exclusivo del Señor. Eso viene de la caridad. Y la caridad es el perfecto amor de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, hermanos en el Señor, se movió a misericordia, fue, lo abrazó y lloró con él. Aleluya, gloria al Señor. Y llamó a los criados. Le dijo, matad el becerro gordo para hacer un holocausto, para hacer un sacrificio, un derramamiento de sangre, para que todos los pecados que su hijo cometió fueran perdonados. Porque según Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Matar el becerro gordo, vestirle. Hermanos, cuando un hijo de Dios, cuando alguien de la iglesia se va y vive perdidamente, pierde sus vestiduras. Todo, dice el libro de Gálatas, todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Se da cuenta usted? Por tanto, él venía casi desnudo, sin vestiduras. La había perdido. Poner calzado en sus pies, venía en forma esclavo, no traía calzado. Le puso calzado su padre, el Señor. Y poner anillo en su mano, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que era el anillo, hermanos míos? El anillo, aleluya, es el símbolo de autoridad, es el símbolo de pertenencia. Pertenencia. Acá, en el occidente, el símbolo de pertenencia en cuanto a matrimonio es la argolla. ¿Cierto? Esa argolla que ha sido tan que para allá que para acá, ¿cierto? Es la argolla. Cuando alguien ve a una niña, buena moza, lo primero que le mira, no es su cara, no, le mira la mano. Bueno, menos en mi tiempo. Si tiene argolla, no tiene argolla. Si tiene argolla, es casada. Da un paso atrás, chiquillo, es casada. Si no tiene argolla, es libre. Porque la argolla es el símbolo de pertenencia. Pues bien, nosotros que somos la esposa del Cordero, ¿cuántas esposas hay en este lugar? Amén. Somos la que se va con el Cordero. También el Señor nos dio una prenda de compromiso que, según Efesios capítulo 1 y verso 13, es el Espíritu Santo, que Dios la da, amén, como posesión de la herencia adquirida. Todos los que tenemos Espíritu Santo es la prenda de compromiso, porque por ese Espíritu el Señor lo va a sacar. Amén. Entonces le puso anillo en su mano. ¿Por qué? Para que todos vieran que él pertenecía a la familia de su padre. Amén. Pero lo que más me llama la atención a mí es que él llegó a pies pelados, descalzo. Era, aleluya, era un sirviente. Cuando entraban, gloria a Dios, a las casas de los israelitas, hermanos en el Señor, quiero decirle a usted en el nombre de Jesús que había una fuente a la entrada donde se lavaban las manos los judíos, porque decían ellos, conforme a su costumbre, que en las manos traían 1.000 y 7.000 demonios. Y al lavarse las manos quedan todos los demonios ahí. Y entraban a pies pelados porque dejaban toda la contaminación afuera, por todos los malos caminos que hubiesen entrado. Entonces, ahí venía la empleada, en este caso la sirvienta, porque es lo más bajo que había en Israel, ¿cierto? La situación más baja. De rodillas le lavaba los pies.
Por ese motivo, lo repito para que no se lo olvide, que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Ahora, un día un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Este fariseo se llama Simón. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante, dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hermano, ¿no sabe usted la honra que siente uno cuando lo invitan a comer a su casa? Es una tremenda honra, hermano. Y ante los ojos de Dios es más todavía. Había un hombre llamado Eliseo, profeta de Dios, que andaba por las calles de Israel, y había una viuda, no era viuda, ¿cierto? Si te acordáis, no me lo dais. La Sulamita, gracias hijo, la Sulamita lo veía pasar todos los días por fuera. Hasta que un día le dijo a su esposo, ahora veo y sé que el varón que pasa por fuera es varón santo de Dios. Hermano, qué enseñanza para los varones que somos del Señor. La santidad conviene en la casa. A veces actuamos locamente, lejos de ser un santo de Dios. Pero tenés tiempo de cuidarnos. Es tiempo de cuidar este lugar. Amén. Ahora, hermanos míos, y le dice a su esposo, hazme una cámara atrás, una pieza, donde pongamos una cama, pongamos una mesa y una silla, para que él coma cuando pase por aquí y se recueste a descansar. Es una honra, hermano, eso. ¿Se da cuenta? Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Simón el fariseo lo invita, en el nombre del Señor Jesús, que coma con él. Y entrando, dice, en casa del faraón, estoy leyendo Lucas capítulo 7, verso 36, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y las limpiaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuere profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. ¿Se da cuenta usted? Hermanos en el Señor, ahí el Señor les da una parábola, ¿cierto? De dos deudores. Y le pregunta, ¿a quién ama más? ¿Cierto? Vamos a leer en nombre de Jesús. Nayib, ponela por favor que sigue, el 40. No tenemos apuro para ir todavía. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Y el 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de esto le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y le dijo, rectamente has pensado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré, gloria sea el nombre del Señor Jesús, entré a tu casa. No diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. ¿Se da cuenta usted? Jesús entró a la casa del fariseo, pero como era fariseo, hermanos míos, un fariseo nunca recibe
¿cierto?, lo que él piensa que saben más que él. Quieren saberlo todo. ¿Se da cuenta? Por tanto, entró Jesús, no fue capaz de que le lavaran los pies. No fue capaz de besarlo, ¿cierto? Dios habla del ósculo santo, ¿cierto? El verdadero saludo de un cristiano debe ser un beso en el rostro, sea hombre o sea mujer, porque se llama ósculo santo. ¿Me entiende usted? Y también se unge con aceite la cabeza, por eso que David dice, ungiste mi cabeza con aceite. ¿Se da cuenta usted? Pero eso no lo hicieron con Jesús. ¿Se da cuenta? Pero la mujer lo hizo. ¿En forma? ¿De qué forma, hermano? De darle honra y de saber que el que estaba ahí era el Santo de Israel. Que su presencia nos daba, aleluya, esa gozo, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad. En el nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, en el Señor, aleluya, los pies son importantes en el Evangelio de Dios. El lugar donde está Jesús es importante. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Hermanos en el Señor, comenzamos esta prédica, hermanos míos, comenzamos diciendo que siempre lo que más me llamó la atención, a mí personalmente, es la reverencia al Señor. Yo llegué a una iglesia, hermano, formada ya por muchos años, sí, ¿cierto? Pero donde los diáconos eran respetados. ¿Se da cuenta? Donde el evangelista era admirado. Donde el pastor era alguien de respeto. Y el que hablaba del pastor era como si cometiera pecado mortal. La iglesia, nadie hacía desorden. Mi hijo René estaba como este pequeño, cuando gateando de las bancas empezaba a subir al púlpito, ahí lo bajaba rapidito. ¿Se da cuenta? Hasta que un día el apóstol dijo, déjelo nomás, déjelo. Ya que subió y después bajó y no subió más. ¿Cierto? Donde, hermanos míos, cuando llegábamos tarde a la iglesia, el portero nos daba la bendición, Señor le bendiga, y si estaba leyendo la palabra decía, espere un poquito. Y quedábamos todos parados en la puerta así, y el que estaba en el púlpito estaba leyendo la palabra, terminaba de leer, de ahí partíamos a sentarlo. Si nosotros hacemos eso, reconocemos que Dios está en este lugar. ¿Se da cuenta? No había paseo. Una de las cosas que a mí me revienta es cuando empiezan a pasearse. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque aquí nos ha enseñado. Y pienso que esta es la manera. Esta es la vez. El púlpito, ¿saben ustedes? Esta iglesia la diseñó el Señor. El hermano Manuel se puso a trabajar y la iglesia salió así. Amén. Lo que le pedimos fue que hiciera un segundo piso para el guardatemplo. Pero esto lo hizo el Señor, así, tal cual, como no hay ningún dibujo que diga, ahí va a estar la oficina, acá está, no, salió. Lo que sí se manejó en esta iglesia y lo manejé yo, fue el púlpito. Yo pedí que el púlpito fuera así, de esta manera. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que en este momento lo están mirando, de muchos lugares, hermano. Que el púlpito tiene el coro, tienen lleno sillas aquí atrás, donde se sientan los hombres. No, y el púlpito es lugar santo. No, lugar santísimo. ¿Se da cuenta? En otras partes, en ese tiempo lo bajaban volando, pero acá el pastor lo deja porque no tiene, para mí es un ángel. No, ahora, el púlpito, el que sube al púlpito tiene que estar bien con Dios. ¿Cierto? Púlpito significa comunión con Dios. Y cuando llegábamos antes que comenzara el culto, gloria a Dios, déjalo solo nomás. No, déjalo nomás, no te voy a tirar encima. Los niños déjenlo.
Porque siempre, ¡ay, qué te pareció el cabrón! ¡Ah! Se para solito, es bien machito. El púlpito, hermano, cuando llegamos a la iglesia, los varones que usamos púlpito, que tenemos la responsabilidad, que llevamos la espada en la mano, no llegamos nada. Hola, ¿cómo estáis? Hola, vos, Eri, ¿cómo te ha ido? Buena Manolo. ¿Cómo está el hermano Daniel? No. Derechito. A orar. En el púlpito. Que significa comunión con Dios. Eso nos ha enseñado acá. Por eso es que todos llegan, se sientan, conversan, ¿cómo te va? Pero eso es así. Y el púlpito, comunión con Dios. Los varones deberían llegar acá. A mí siempre me ha llamado la atención, y yo sé que ustedes van a decir amén porque lo han visto, el hermano Oscar. Llega de cabeza y se pone ahí. Porque también es viejo igual que yo y estamos a la antigua. Pero es que la senda antigua es la que vale, po. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, cuando de aquí en adelante empiece el culto, antes de empezar el culto, arrodíllese a orar primero. Saluden a primacía, a Jesús que está en este lugar. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Moisés, quita el zapato de tus pies, porque el lugar que tú estás es santo. Ahí estaba Dios y aquí está Dios. Amén. Eso, hermano, para esta iglesia. Y le iba a decir dense con una piedra en el pecho, pero no lo dije. Y piensen un poquito que el pastor nos exige que deje los zapatos ahí en un rincón y entre con pantuflas para acá. ¿Es muy leso lo que dije? El día que aprendamos que este lugar es lugar santo y hubiesen entendido las palabras que dije, que los zapatos traen toda la inmundicia del mundo. Vamos a dejar un lugar preparado para dejar los zapatos y vamos a mandar a hacer, o alguien traerá sus pantuflas para andar aquí adentro. Y todo eso se hace ¿por qué? Por temor. A lo mejor usted viene por primera vez y dice, no, este está chiflado, mira lo que quiere, pero es temor. Es temor. Yo esta parte la conversaba con René en la casa, delante, le dije, a lo mejor dice que estamos locos. Algunos me van a decir Santulón, difícil, porque esa palabra no me queda a mí de Santulón. Pero es como cuando usted habla con un trinitario, que Dios bendiga a los hermanos esos, porque son muy temerosos. Y llega en su casa, son 4 personas, y ponen 5 puestos en la mesa. ¿Y para qué ese que está? Ese es del Señor, dice. Suena como chiflado carnalmente, pero espiritualmente da cosa. De saber que Dios está contigo. De saber que Dios te acompaña. Que cuando estás en aflicción, cuando estás esperando un resultado, Susama, hija, tú sabes que Dios está contigo y gloria a Dios. Allá en Argentina yo andaba afligido, Dios tocó el corazón de alguien y ahí se solucionó. Yo sé que Dios estaba ahí. Cuando oramos yo sé que el Señor está ahí. ¿Cierto? ¿Y qué más da, hermanos míos? Mostrar que Dios está ahí. Así que, como les digo, así como Dios le dijo a Moisés, quita el zapato de tus pies porque el lugar que está, Tierra Santa es, fue por 2 motivos. Una, que dejó de ser príncipe para ser un servidor de Dios. Y fue tan sirviente del Señor que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama Torá, que significa, aleluya, la base, la enseñanza. ¿Se da cuenta? Hermanos, en el Señor tenemos que temer a Dios. El Señor viene. Y cada día se nos hace más difícil caminar. ¿Y por qué se lo hace difícil? Porque el diablo, Dios, el Señor lo reprenda, nos pone cosas en la mente. 2 Corintios 11:3. Hermanos en el Señor, el apóstol Pablo, siervo del Dios viviente, dice, temo, hermanos, ¿cierto? Que así como Satanás engañó a Eva, la serpiente engañó a Eva, no.
Ya. ¿Cierto? Así sean corrompidos. Hermanos, corrompidos. Más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Se da cuenta? Le va a meter cosas en la cabeza, ¿cierto? Que a usted, ¿sabe lo que le va a suceder a usted? A usted lo van a confundir, o la van a confundir. Y en vez de andar clarito, clarito, va a andar de repente con trabas en su cabeza. Porque al enemigo no le conviene que usted sepa. A él no le conviene que usted abra los ojitos. No le conviene que usted acepte la palabra del Señor. Menos le conviene que se sacrifique y se esfuerce por cumplir la palabra de Dios. Eso siempre va a ser, hermano. Pero aquí estamos nosotros para advertir. Para eso están los atalayas, para decir lo que viene. Y de una o de otra manera, Dios te habla. Te hace saber las cosas. Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿No había pensado nunca usted por qué le he dicho sacarse los zapatos? Por dos motivos. Una, porque ya era un servidor, un sirviente. La palabra siervo significa esclavo. Y la palabra siervo es porque va a servir a todos. No solamente a los grandes, con mayor razón a los pequeños. ¿Cierto? Jesús, siendo rey de reyes, vino a servir. Los dejó enseñanza. Para que echemos abajo el orgullo. Echemos abajo el ego. Echemos abajo ese que yo soy el mejor y el otro no. Mientras más humilde es el hombre, más lo ensalza el Señor. Está escrito. Sirvamos al Señor. Hermanos, en el Señor, en el nombre de Jesús. Moisés, quita el calzado de tus pies. Los que andan sin calzado son los esclavos. Y el calzado que el Padre le puso al Hijo pródigo es el apresto del Evangelio, conforme Efesios capítulo 6. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio. Hermanos, espero que esta palabra, que no fue de llamamiento desde luego, pero quede en los corazones y aprendamos. Y el martes, cuando lleguemos a reunión, no los pongamos a conversar en la puerta y cómo están, y la lista, ahora empecemos, no, doble su rodilla. Salude al Señor. Si no es de loco decirle, ¿cómo está, Señor? Buenos días. ¿Cómo le va, Señor? ¿Cómo estamos? Perdóname, Señor, porque cuando usted se encuentra frente a Dios, empiezan a asomar todo lo que está de mano, ¿cierto? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos entendieron en esta tarde la palabra? Amén. Busquemos al Señor. Y recuerden, este es el lugar santísimo. Por eso que dije, así el púlpito, para que ande solamente el predicador, no poner a nadie sentado acá. Los pastores tienen una parte especial ahí, los evangelistas. Acá arriba, solamente Jesús. Amén. Puesto en pie, por favor.